Muy buenas a todos, un saludo muy cordial a aquellos que visualicen esta conferencia, la segunda que dictamos con motivo del 9º centenario de la restauración de la diócesis de Zamora, en el contexto de este año jubilar extraordinario que nos ha concedido la Santa Sede. El título de esta conferencia es Creación y restauración de la sede episcopal zamorana, San Atilano y Bernardo de Perigord. La conferencia tendrá tres partes bien diferenciadas. La primera, dedicada a la erección, creación o fundación de la diócesis de Zamora y a su primer obispo, nuestro patrono, San Atilano. La segunda parte estará dedicada a la restauración de la sede episcopal con el obispo Bernardo de Perigord. Y la tercera parte se dedicará exclusivamente a la sede episcopal, la catedral, que es la sede del obispo. Como saben ustedes, se celebra el 9º centenario de la restauración de la sede episcopal zamorana. La restauración fue en el año 1121 y estamos en el año 2021, por tanto se celebran 900 años, el 9º centenario. La Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido un año jubilar extraordinario que inauguramos el 9 de marzo de este año, de 2021, y que se clausurará el 19 de marzo del 2022. La diócesis, con este motivo, ha organizado diversas celebraciones litúrgicas y actividades pastorales, caritativos, sociales y culturales. Esta conferencia tiene como objetivo adentrarnos en la historia de nuestra Iglesia local, con el fin de conocer mejor nuestro pasado, de vivir con sentido nuestro presente y encarar con esperanza nuestro futuro. Vamos, por tanto, a la primera parte, la creación de la diócesis, con San Atilano. Ahí tienen ustedes en la imagen un portapaz de Manuel Flores, un platero de la segunda mitad del siglo XVIII y que se conserva en la iglesia de San Ildefonso de Zamora. Representa a San Atilano, vestido de peregrino, abriendo el vientre de un pez donde encuentra, según la leyenda, su anillo pastoral que había arrojado al río Duero antes de hacer una procesión, una peregrinación de penitencia por diversos lugares. Se supone que la sillería fingida que ahí aparece sería la ermita de San Vicente de Cornú, donde encontró el anillo, según la leyenda. Bien, según fuentes históricas diversas, en el año 893 el rey asturiano Alfonso III el Magno fortificó, urbanizó y repobló la ciudad de Zamora con gentes venidas del norte de la península y también con mozárabes procedentes de Toledo, de Coria y de Mérida. En este contexto de avance frente al territorio musulmán responde también la creación de la sede episcopal zamorana, que tuvo lugar en el momento en que el monje Atilano fue consagrado obispo en el año 900, a la vez que su compañero Froilán, que ocupó la sede leonesa. Los primeros datos biográficos que existen acerca de San Atilano se hallan contenidos en un códice miniado custodiado en la Catedral de León, en unos espacios libres de la denominada Biblia mozárabe, escrita e iluminada para el abad Mauro por el diácono Juan, con la ayuda del presbítero Bimara, en el monasterio berciano de Santa María y San Martín de Álvarez en el año 920. Dicho tomo contiene, entre otros escritos, un breve relato laudatorio de San Froilán, obispo de León. La narración afirma que San Froilán nació en los alrededores de Lugo. Cumplidos los 18 años, tras la prueba de colocar brasas encendidas en sus labios y contemplar en una visión nocturna que 2 palomas entraban en su boca, se dedicó a la predicación de la palabra de Dios. Llevó una vida solitaria, teniendo como compañero a San Atilano, con quien construyó una celda en el monte Curcurrino. En el valle de Beseo edificó un cenobio y estableció una comunidad con 300 célibes. El rey Alfonso III lo mandó llamar, haciéndole donaciones y autorizándole para construir cenobios. Edificó el de Tábara, dúplice, para hombres y mujeres, donde congregó a unas 600 personas, y otro junto al río Esla, en el que se reunió a 200 monjes. Fue consagrado obispo a la vez que San Atilano el día de Pentecostés para ocupar la sede de León y San Atilano la sede de Zamora. Provisto de don profético, anunció de forma anticipada su muerte en 913 a la edad de 73 años y tras 5 de pontificado. Por tanto,
Ahí tienen ustedes la imagen del texto original en la Biblia mozárabe. Son dos las ocasiones en que el texto cita a San Atilano, vinculándolo estrechamente a San Froilán. En la primera se dice: deambulando diligentemente por lugares rocosos y escondidos, para encontrar allí un lugar en el que poder llevar intensamente una vida solitaria y tranquila, alejado del ruido mundano, teniendo consigo al santo compañero Atilano, sacerdote, con el que meditaba frecuentemente la palabra divina. Buscando, llegó a los pies de un monte yermo y recorriendo todo llegó a otro monte llamado Curcurrini. Allí construyó con su compañero una celda para morar. Y en la segunda ocasión se dice: por fin, contra su voluntad, fue ordenado en la sede leonesa y su compañero Atilano en la cátedra zamorana. En el día santo de Pentecostés ambos fueron consagrados juntamente, recibiendo el honor sacerdotal, en este caso episcopal, el orden supremo del sacerdocio. Los dos, verdaderamente, como lucernas puestas sobre el candelabro, iluminaron con la claridad de la luz eterna los límites de Hispania, predicando la palabra divina. En resumen, pues, los textos señalan que San Froilán, haciendo vida solitaria, tuvo como compañero, colegan, dice el texto, a San Atilano, sacerdote, que con él meditaba frecuentemente la palabra de Dios, que con él construyó un habitáculo, el texto latino dice celulan, en el monte Curcurrino, que ambos fueron consagrados obispos el día de Pentecostés para ocupar las sedes de León y Zamora, y que ambos iluminaron esta zona de Hispania con su predicación. Aunque no se pueda colegir del texto citado, atendiendo a su tenor literal, es posible que San Atilano permaneciese vinculado a San Froilán desde su encuentro con él en las montañas leonesas hasta el momento de su ordenación episcopal, y que, tal como afirma la tradición, abandonase con él la vida anacorética o eremítica para abrazar el monacato y con él participase en las fundaciones patrocinadas por el rey Alfonso III. No volvemos a tener noticias de San Atilano hasta el siglo XIII, en que Fray Juan Gil de Zamora, lector del convento de San Francisco de esta ciudad, en su obra Liber Illustrium Personarum, narra la invención de las reliquias de San Ildefonso de Toledo en la iglesia de San Pedro de Zamora en el año 1260, y afirma que el cuerpo de San Atilano reposaba en el citado templo, que había sido sede catedralicia. El texto traducido dice lo siguiente: en la iglesia de San Pedro, donde en otro tiempo había estado la sede catedralicia, indicó el lugar donde yacía escondido el cuerpo de San Ildefonso, añadiendo que allí mismo descansaba el cuerpo de San Atilano, que había desempeñado el oficio episcopal en aquella misma iglesia, donde, cerca del altar de la misma Virgen Madre, decía que estaba escondido el cuerpo del obispo San Atilano, compañero de San Froilán. Pasamos del siglo XIII al siglo XVI. Lucio Marineo Sículo, un humanista siciliano, cronista del rey Fernando el Católico y profesor de la Universidad de Salamanca, en su obra De Rebus Hispaniae Memorabilibus, publicada en 1530, dedica un extenso relato a San Atilano, que está inspirado posiblemente en los leccionarios antiguos. En él se dice, traduzco del latín: Atilano gobernaba templos, lugares y todos los pueblos con sumo cuidado, y llevó adelante durante casi 10 años grandes y constantes trabajos. Recordando su vida pasada y los pecados que anteriormente había cometido, determinó marchar en peregrinación. Habiendo llegado al puente, cerca de la iglesia de San Lorenzo, arrojó desde el puente al río el anillo que llevaba en el dedo, diciendo así: cuando vuelva a ver este anillo, entonces mereceré de parte de Dios omnipotente el perdón de mis pecados. Marchando de allí con un compañero al que amaba mucho, se dio tanta prisa que lo abandonó fatigado del viaje. Se vistió con ropas tan despreciables que no pudiera ser reconocido por nadie, y vivió de limosnas durante 2 años. Al fin, una voz oída en sueños milagrosamente le aconsejó así: Atilano, marcha inmediatamente a tu obispado, pues tus ruegos han sido escuchados. Él mismo, oído el mandato, se dispuso al viaje. Llegó pues de noche a la ermita, Eremum dice el texto, que se llamaba San Vicente de Cornú y que estaba cercana al Santo Sepulcro.
Según la tradición, se supone que esa ermita estaba donde actualmente se encuentra el cementerio de San Atilano. Allí una mujer con su marido lo acogieron en una pequeña casa y le dieron una cena frugal. Por la mañana el marido y la mujer van a casa del obispo a por peces como tenían costumbre y ruegan a Atilano que entre tanto guarde la casa. Les dan 2 peces. No recordando aquel que habían dejado en casa, volviendo le dieron el pez de mayor tamaño. Le ruegan a Atilano que prepare los peces mientras ella va a buscar agua y el marido fuego. Atilano le respondió amablemente. Habiendo tomado el pez más grande, mientras extraía las vísceras, halló el anillo que había arrojado desde el puente. Entonces, de repente, puesto de rodillas, dio gracias a Dios e inmediatamente las campanas comenzaron a sonar y surgió una gran admiración en toda la ciudad. Felicitándolo todos y dando gracias a Dios, lo condujeron a la ciudad con gran alegría. Después vivió alrededor de 8 años, dedicado siempre a obras santas. Por tanto, distingamos. La Biblia mozárabe de la Catedral de León nos da datos biográficos de en torno al año 920. Por tanto, son datos fiables. En el siglo XIII ya se dice que sus restos están en la iglesia de San Pedro, donde se han encontrado las reliquias de San Ildefonso. Y ya estamos en el siglo XVI. Por tanto, estos datos son más bien legendarios, son datos añadidos. Pero he leído toda la narración precisamente porque este relato es el que ha ayudado después a fijar la iconografía del santo Atilano, siempre con el pez en la mano. Y dentro del vientre del pez, el anillo pastoral. A fines del siglo XVI, el cronista Ambrosio de Morales, basándose en el Breviario de León, afirma que ignora la procedencia del santo, que fue prior del monasterio de Moreruela de Suso, y posteriormente abad, y finalmente el primer obispo de Zamora. Fija su muerte en el año 918 o 19, 5 o 6 después de San Froilán, de quien dice falleció en el 913. Ahora, comenzamos a tener un problema en el siglo XVI, a fines del siglo XVI. El hagiógrafo Alonso de Villegas, en su libro Flos Santorum, refiere que San Atilano nació en Tarazona. Fue discípulo de San Froilán y prior del monasterio de Moreruela, y obispo de Zamora, que empleó 2 años viviendo como peregrino haciendo penitencia, y que murió en torno al año 1012. Por tanto, este autor es el primero que modifica la cronología del santo, situándolo a fines del siglo X y principios del siglo XI. El asunto se complica más tarde también, pocos años después, en 1596, con la obra del monje cisterciense Fray Atanasio de Lovera. Este autor es clave para comprender la confusión en la que se ha visto envuelta la figura del santo durante siglos. El autor, manteniendo la vinculación de ambos santos y habiendo encontrado documentos de otro obispo de León llamado Froilán a fines del siglo X y principios del siglo XI, modifica la cronología de San Atilano, situándolo como coetáneo del último, de Froilán II, que según él nació en 933 y comenzó su pontificado en 990 y murió en 1006 a los 73 años de edad. Por tanto, hemos tenido un problema desde fines del siglo XVI. Eran 1 o 2 los atilanos que habían ocupado la sede zamorana. Si había 2, uno era de principios del siglo X y otro de principios del siglo XI o finales del siglo X. Por tanto, la unicidad o duplicidad de un obispo llamado Atilano y también la cronología es lo que ha estado en tela de juicio durante siglos. A Lovera le siguen el cronista benedictino Fray Antonio de Yepes, Jerónimo Martínez de Vega, un historiador zamorano, González Dávila, Gregorio de Argaiz y otros. Sin embargo, el benedictino Fray Romualdo Escalona advirtió el error y, admitiendo que Froilán y Atilano fueron coetáneos, contemporáneos, concluye diciendo: a mí me basta para comprobar la opinión de que San Froilán y San Atilano vivieron a últimos del siglo IX y principios del siglo X. El haber hecho constar que en dicho tiempo hubo Froilán, obispo de León, y Atilano, obispo de Zamora, y que a últimos del siglo X, aunque se encuentra otro Froilán, obispo de León, no hay Atilano en Zamora.
Sin embargo, el padre agustino Enrique Flórez continuó afirmando la existencia de dos obispos en su obra España Sagrada. Pero el continuador de esta obra, el agustino también Manuel Risco, demuestra el error de Lovera y cita como argumento el texto del diácono Juan contenido en la Biblia mozárabe de la Catedral de León. La historiografía moderna, por ejemplo, autores como Palomeque Torres, María Luisa Bueno Domínguez, Carriedo Tejedo, nos dicen que San Atilano es el primer obispo de Zamora y su pontificado, según la documentación que se conserva, se extiende entre los años 900 y 922. Ya les he contado que en el siglo XVI, Lucio Marineo Sículo y Pedro de Medina hablan de la peregrinación de penitencia a Tierra Santa, arrojando el anillo al Duero en su partida y recuperándolo en el vientre de un pez a su regreso. Así aparece San Atilano en el dorsal de la sillería alta de la Santa Iglesia Catedral de Zamora, tallado por Gil de Ronza en torno al año 1503-1506. Aparece ya el santo con el anillo en la mano. Y en la estampa del año jubilar, en un lienzo de Toribio González que procede de Santa María la Nueva y se expone en el Museo Diocesano, de hacia el año 1675, aparece ya vestido como monje cisterciense, con capa pluvial y los atributos episcopales, la mitra y el báculo. Y en la mesa aparece también un libro que hace referencia a la traducción de la obra de San Ildefonso sobre la virginidad perpetua de Santa María, y el pez desventrado con el anillo de forma visible. ¿Qué memoria tenemos en Zamora de San Atilano? Aparte de la historia, tenemos también sus reliquias. Ahí ven en esta pantalla la arqueta de plata que fue realizada en el año 1623 y costeada en parte por el obispo Juan de Peralta, que se conserva en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso de Zamora y que contiene restos del santo. También tenemos el fémur en un relicario de plata entregado al monasterio de Moreruela en el año 1662 y que actualmente se conserva en la Catedral de Zamora. En la Catedral Primera de Toledo se conserva también el cráneo de San Ildefonso. Y en la iglesia de San Ildefonso de Zamora están, como pueden observar en esta diapositiva, el anillo. Un anillo realizado o confeccionado en oro, una piedra de zafiro y plata. Se supone que es del siglo X. Y el relicario, un relicario precioso, realizado por Antonio Rodríguez en el año 1594. También está un fragmento de su báculo, se supone que sería su báculo, de madera, también del siglo X, y con guarnición de plata del siglo XVI. Y finalmente un peine, los llamados peines litúrgicos medievales, realizado en hueso, le faltan algunas púas, y también del siglo X. Bien, tras San Atilano, cuyo pontificado duraría entre el año 900 y 922, pastorearon la diócesis zamorana otros obispos, concretamente Dulcidio, del 924 al 953, Domingo, del 954 al 967, Juan, desde el año 970 hasta el año 983, y Salomón, el último de la primera serie, del año 985 al año 987. ¿Qué sucedió en esta época? Pues la vida cristiana frente a la expedición de bereberes encabezada por Hamed ibn al-Kit, que era un fanático omeya que se autoproclamó profeta o Mahdi, en la denominada Jornada del Foso o Día de Zamora, en el verano del año 901, permitió un periodo de relativa tranquilidad frente a los ataques andalusíes. Y también permitió la consolidación de la ciudad de Zamora como un centro político, militar y religioso en el marco de la monarquía astur-leonesa. Pero a fines de la centuria del siglo X, durante la década del 980, la ciudad de Zamora y otros lugares fueron saqueados y devastados por las huestes de Al-Mansur en diversas aceifas. Por ejemplo, en el año 979, en el año 981, 984 y 986. Y finalmente, en el año 988, Al-Mansur o Almanzor volvió a sitiar la ciudad.
El rey Bermudo II, que estaba en ella, huyó, y los zamoranos entregaron la ciudad a ese célebre caudillo musulmán, que estableció aquí una población y designó como gobernador a un general Tujibi. El texto de Dirk Bilad al-Andalus, redactado en el siglo XIV, dice de esta Algazúa que Al-Mansur la cercó e instaló los almajaneques, intensificando el asedio. Con su conquista obtuvo riquezas y pertrechos en cantidades incalculables y 40.000 cautivas. En la ciudad había 17 baños y sus murallas medían 1.500 codos en el lienzo norte, 1.300 en el sur y 700 en el oriental. Parece ser que fue en este momento cuando se interrumpió la sucesión apostólica en la sede zamorana y el territorio fue incorporado al obispado de Astorga, siendo administrado por las diócesis de Braga, Astorga y Salamanca hasta los primeros años del siglo XII. Bien, pasamos por tanto al segundo capítulo. Hemos hablado de la creación de la sede zamorana, de su obispo San Atilano y cómo se interrumpió la sucesión apostólica en esta sede en torno al año 986 o 988. El segundo capítulo está dedicado a la restauración de la diócesis y vamos a hablar también de su obispo Bernardo de Perigord. Ahí tienen una imagen de un documento antiguo en que se dice Ego Bernaldus con L Episcopus. Bernaldus, que es Bernardo. Pero para eso hemos de hablar primero, hemos de referirnos al arzobispo Bernardo de Sedirac o de Cluny, pastor que hizo un gran servicio a la Iglesia de Toledo y a la nuestra, porque fue él quien propició la restauración de nuestra sede. Él era un monje cluniacense que fue elegido abad del monasterio de Sahagún con el mandato de llevar a cabo la reforma gregoriana, es decir, suprimir la antigua liturgia hispana, también llamada mozárabe, e implantar el rito romano. Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI en el año 1085, fue elegido arzobispo de Toledo, inaugurando un largo pontificado que duraría entre el 1086 y el año 1124, la fecha de su fallecimiento. Además, el Papa Urbano II lo nombró primado de todos los reinos de España en el año 1088 y legado pontificio en España en el año 1093. Pues bien, según Rodrigo Jiménez de Rada, en su Historia de Rebus Hispaniae, tras la publicación de la primera cruzada por parte del Papa Urbano II en el año 1095, este arzobispo emprendió la marcha hacia Jerusalén. Pero poco después de su partida de Toledo, supo que el clero toledano, que era mozárabe en su mayor parte, depuso al arzobispo, expulsó a sus delegados y eligió a un nuevo metropolitano. Entonces el arzobispo don Bernardo regresó de inmediato, degradó al usurpador e introdujo monjes de Sahagún en el cabildo catedralicio. Cuando él llegó a Roma, el Papa le impidió continuar el viaje y le ordenó retornar a su sede. Y al atravesar el sur de Francia, reclutó a monjes y clérigos francos que ocuparon diversos puestos en la catedral toledana y en obispados hispanos. Dice así Jiménez de Rada: de donde habiendo buscado en diversos lugares hombres honrados y letrados, y también a los jóvenes dispuestos que pudo encontrar, se los llevó con él a España. Jerónimo, que era de Perigueux, a quien hizo obispo de Valencia en la época de Rodrigo el Campeador. Pero, perdida de nuevo la ciudad al poco tiempo, don Bernardo, su metropolitano y primado, lo colocó en Zamora, para que actuara allí como obispo, aunque allí nunca había existido obispo ni catedral. De aquel mismo lugar se trajo a Bernardo, a quien hizo obispo de Zamora a la muerte de Jerónimo, y este fue propiamente el primer obispo de Zamora. Por la documentación conservada, sabemos que en 1102 Zamora y Toro fueron donadas por el conde Raimundo de Borgoña y su esposa, la infanta Urraca, hija de Alfonso VI, a la iglesia de Salamanca.
Tras la toma de Valencia por los almorávides, el arzobispo toledano trajo hasta Toledo ese mismo año al obispo Jerónimo de Perigord, al que encomendó la sede salmantina y la administración de la iglesia de Zamora, aunque nunca se tituló obispo de ella. Tras el fallecimiento del obispo Jerónimo en junio de 1120, el territorio zamorano se desmembró del salmantino, y Bernardo de Perigord, el clérigo francés que era arcediano de Toledo, fue elegido y consagrado obispo de Zamora por el arzobispo toledano, pasando a ser pastor de una diócesis independiente de la salmantina y segregada de su territorio. Por esta razón se le denomina primus episcopus zamorensis de modernis, es decir, el primer obispo zamorano de los modernos, de la serie de los modernos. No sabemos cuándo se ordenó, si fue en 1120 o en 1121, pero ya sabemos que en 1121 era obispo de Zamora, porque así consta en la donación de una viña que le hace el arzobispo toledano. Respecto a la documentación del archivo catedralicio de Zamora, sabemos que la reina Urraca de León donó a Bernardo de Perigord y a los canónigos zamoranos los diezmos y los derechos reales que tenía en Zamora, en el año 1124. También lo hizo el rey Alfonso VII, en 1132 y 1135, otorgando además la jurisdicción judicial, en el año 1135, y donándole diversas posesiones. Junto con el monarca Alfonso VII, apoyó la repoblación de villas desiertas, asentando población estable en el territorio. También recibió donaciones por parte de particulares y él mismo, en la década de 1140, adquirió una casa en Sahagún. Finalmente, tras casi 30 años de pontificado, falleció en el año 1149, que corresponde a la era hispánica de 1187, como aparece en su epitafio sepulcral. Y su lucillo sepulcral fue cegado en 1621 por el taller del alarife Bartolomé de Oviedo, colocando en el muro un epitafio moderno. En esta diapositiva vemos el epitafio moderno con el cegamiento del lucillo sepulcral. Vemos a un profesional haciendo una prospección endoscópica para ver qué había dentro de ese lucillo sepulcral. Y se pudo comprobar que los restos de este obispo francés, Bernardo de Perigord, el primero de los modernos, el restaurador de la sede, se hallaban en la yacija sepulcral. En el año 2018 se exhumaron los restos y se realizó un estudio antropológico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. ¿Y qué se halló dentro de ese lucillo? Pues diversos elementos textiles, ropa interior, calzado y vestiduras litúrgicas del obispo, algunas de ellas con bordados andalusíes de la época. Bien, pasamos, por tanto, a la tercera parte de la conferencia, la última ya, dedicada a la catedral, que es la sede del obispo, donde se encuentra su cátedra. Restaurada la diócesis y restablecida la sucesión episcopal, quedaba pendiente el asunto de la iglesia del obispo o catedral. Sabemos que existió una catedral anterior a la que hoy contemplamos. Lucas de Tuy, el tudense, en su Chronicon Mundi, redactado en el año 1236, afirma que fue mandada a edificar por el rey Alfonso III el Magno. Dice así: en Zamora, que la había hecho poblar, edificó hermosa iglesia a honra de San Salvador, la cual gloriosamente dotó. Sabemos que en época del obispo Bernardo, la sede episcopal residía en la iglesia de San Salvador y que esta iglesia era de pequeñas dimensiones, que tenía ya un cabildo de canónigos que vivían en comunidad en la citada iglesia. Por lo menos eso se dice en el año 1133. Pero ya digo, el recinto catedralicio debía ser muy exiguo, muy pequeño. ¿Por qué? En aquella catedral, se dice en el Cronicón Lusitano, el ilustre infante don Alfonso, hijo del conde don Enrique y de la reina doña Teresa, nieta de Alfonso VI, con más o menos 14 años fue a la catedral de Zamora y ante el altar de San Salvador tomó las armas militares por su propia mano
y se colocó ante el altar vestido con las armas militares, como habitualmente hacen los reyes el día santo de Pentecostés. Esto ocurría en el año 1125, siendo ya obispo Bernardo. Y un año después, en 1126, se celebró en esa catedral un acto de concordia entre Teresa de Portugal y su sobrino Alfonso VII, y ya se dice que la catedral resultaba pequeña. Eso en 1125 y 1126. ¿Qué sucede después? Que en marzo de 1135, Alfonso VII, el emperador, donó al obispo y a sus canónigos la iglesia monasterial de Santo Tomé, la que está en la Puebla del Valle, en los barrios bajos, junto al Duero, que había sido edificada muy poco antes, porque en ese documento se dice noviter edificato, o sea, nuevamente edificada. Por tanto, sería del primer cuarto del siglo XII. ¿Y por qué razón hace esta donación el rey? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se trasladase a esa iglesia la sede episcopal, ya que por su pequeñez, como hemos dicho, y por estar rodeada de casas, no tenía espacio para el claustro, refectorio, dormitorio y demás dependencias necesarias para los canónigos. El documento está en latín, pero traducido dice lo siguiente: teniendo en cuenta que la iglesia de la sede zamorana, en el lugar donde hoy está situada, es poco honorífico, pues por su pequeñez y por estar rodeada de casas no tiene espacio para el claustro, refectorio, dormitorio y demás anejos necesarios, determino que debe mudarse a otro lugar más conforme con los sagrados cánones. Pero el deseo manifestado en el documento no llegó a materializarse. Durante el pontificado de Bernardo de Périgord se debió pensar en construir una nueva sede en el lugar donde se hallaba la antigua, propiciando la adquisición y posterior destrucción del caserío inmediato. Así que el traslado no se efectuó y la actual sede catedralicia se edificó sobre el solar de la anterior. Según reza la lápida de su consecracio, que está en la portada norte y según se entra a la izquierda, la catedral fue comenzada en 1151 y consagrada en 1174, durante el pontificado del obispo Esteban, que era o fue sucesor de Bernardo de Périgord. Por tanto, la catedral actual parece ser, según esta inscripción, que es del siglo XVII y que recoge textos del siglo XII, sería de 1151 a 1174. Sin embargo, yo personalmente tengo algunas cuestiones pendientes. En el año 1140, a partir del año 1140, comienza a haber muchas donaciones, muy numerosas. Hay registro de ellas en los documentos del archivo catedralicio, posiblemente para financiar las obras, en 1140. Y tenemos otra dificultad. El obispo Bernardo de Périgord murió en 1149. Y la catedral, según esta inscripción, la consecracio, se comenzó en 1151, es decir, 2 años después, ya en el pontificado del obispo Esteban. Sin embargo, el sepulcro de Bernardo de Périgord se encuentra en la nave meridional, en la zona baja, en un lucillo de la catedral. Y allí no consta un traslado de donde fuese enterrado a este lugar. Por tanto, la existencia del sepulcro del obispo restaurador sin constar un traslado posterior nos parece, por lo menos, que se puede poner en tela de juicio, históricamente. Así que es posible que ya la catedral comenzase a ser construida en la década de 1140. Sabemos además que la catedral se consagra en 1174, pero no se termina. O sea, sigue realizándose la construcción en una segunda campaña en el último cuarto del siglo XII, momento en que se hace también la cúpula o el cimborrio. Y finalmente también se construyó parte de la catedral en el siglo XIII, como fue la torre y el claustro. Por otra parte, otra cuestión pendiente. Se ha hecho en la catedral un estudio por georradar y se ha comprobado que puede existir. De hecho, existe un espacio vacío debajo de la superficie del recinto coral. ¿Puede ser esto
esta cripta un espacio que coincida con la catedral anterior? Eso está por ver y lo veremos posiblemente en el futuro. En esta otra diapositiva nos encontramos con tres imágenes muy antiguas de la catedral. En la primera es un sello del concejo del año 1273, se conserva en el archivo catedralicio, y ahí se ven los dos puentes. El puente de San Lorenzo, que es el que estaba roto, lo que llamamos hoy los peñones, el puente de piedra, se ve también algunos cubos de la muralla, la puerta óptima, que es por la que se entraba a la ciudad hacia la catedral, se ven las torres de algunas iglesias, el palacio episcopal y finalmente en la parte superior aparece la construcción de la catedral con el cimborrio. Otra imagen dibujada por Anton van den Wingaerde en el año 1570, donde se aprecia perfectamente la catedral, la puerta del obispo y la cabecera nueva que sustituyó la triple cabecera absidal. Y en la última imagen es el escudo de la alhóndiga del obispo Diego de Simancas del siglo XVI, se conserva cerca de la Plaza de la Leña, está en su fachada, y en el ángulo superior izquierdo aparecen el cimborrio y la torre de la iglesia de San Salvador. En esta diapositiva contemplamos la maqueta de la Catedral Románica de Zamora, cómo sería originalmente. Esta maqueta se conserva en el Museo de Zamora, pero pertenece a la Diputación Provincial, es de Fernando Chacón del año 1930. Se ve perfectamente la nave principal, una nave lateral que es la meridional, aparece el crucero, la puerta o portada del obispo, el cimborrio o la cúpula y también en el ángulo noroeste la torre de la catedral. No se aprecia, pero se podría ver perfectamente el triple ábside de la cabecera. Después ha sufrido modificaciones posteriores, muchísimas modificaciones. La edición de capillas, la sustitución de la capilla mayor o los tres ábsides originales por otra de hacia 1500 aproximadamente, la destrucción de la portada norte y sustitución por una clasicista y el claustro, que ya no es del siglo XIII sino también del siglo XVII, después del incendio que consumió parte de la catedral en el año 1591. Y terminamos con dos imágenes, con lo más emblemático de la catedral, el cimborrio o la cúpula. Tenemos el exterior y el interior, de una belleza sin par. Como ustedes saben, esta fue la cabeza de serie de otras cúpulas que se hacen en la zona de la cuenca del Duero. Tenemos también la de Salamanca, la Torre del Gallo de Salamanca, el cimborrio de la Colegiata y también de la sala capitular de la Catedral de Plasencia. Aprovecho para hacer mención de lo que dice el ceremonial de los obispos a propósito de la catedral. Dice así: la Santa Iglesia Catedral es aquella en la cual el obispo tiene situada la cátedra, signo del magisterio y de la potestad del pastor de la iglesia particular, como también signo de la unidad de los creyentes en aquella fe que el obispo anuncia como pastor de la grey. En otro lugar dice: la Iglesia Catedral se ha considerado con razón el centro de la vida litúrgica de la diócesis. Y finalmente, incúlquese en el ánimo de los fieles, por los medios más oportunos, el amor y la veneración hacia la Iglesia Catedral. A partir de mañana ustedes podrán contemplar en una ala del claustro de la Catedral de Zamora una exposición con lo que hemos dictado aquí en esta conferencia y también con historia de la diócesis y con el presente y el futuro de la diócesis de Zamora. Una muestra que supongo que será de su agrado y que estará abierta hasta que se clausure el año jubilar extraordinario, es decir, hasta marzo del 2022. Muchísimas gracias por su atención.